Angiospermas, plantas con flores. Más del 90% de las especies vegetales existentes son plantas con flores, las cuales ostentan una sorprendente variedad. 4 grupos muy diferentes de angiospermas: las petunias, los girasoles, el maíz y un género singular de suculentas. Las petunias son un grupo familiar de apariencia vistosa. Las flores atraen a los insectos que toman el néctar y transportan sin advertirlo polen de una flor a otro. Los girasoles son fácilmente reconocibles. El centro de su compleja cabezuela consta de pequeñas unidades denominadas flores radiales, mientras que las unidades conocidas como flores dorsiventrales forman el anillo externo. Un tercer ejemplo de diversidad floral es el maíz. El penacho de la parte superior del vegetal contiene muchas flores masculinas pequeñas. Las cabelleras del maíz son los estigmas y estilos largos de las flores femeninas. Otro ejemplo es la suculenta, de origen en su mayoría de África. Estas especies presentan elaborados recipientes que atrapan temporalmente los insectos que se alimentan del néctar. Muchas especies poseen estigmas diseñados para retirar el polen de la boca de un insecto. Como planta, el ciclo vital sexual de las plantas con flores implica la alternancia de generaciones entre esporófitos y gametofitos. En los briófitos el gametófito es dominante y el esporófito está unido y es dependiente del mismo. En la mayoría de las especies de angiospermas, los gametófitos masculinos y femeninos se encuentran no solo en la misma planta, sino también en las mismas estructuras. Una flor bisexual. Las flores bisexuales poseen estambres y carpelos. Algunas especies de angiospermas son dioicas y las flores con estambres y carpelos se localizan en pies separados. En una planta con flor, los megasporangios forman parte de los óvulos y se encuentran en el interior del ovario, que contiene una o múltiples óvulos. En unas pocas angiospermas, las células del megasporangio se dividen y producen un tejido nutritivo diploide conocido como perispermo. La autopolinización. En la autopolinización, una flor es polinizada por su propio polen o por polen de otra flor de la misma planta. Muchas especies de angiospermas dependen exclusivamente o parcialmente de la polinización cruzada, la transferencia de polen de una planta a otra. La polinización cruzada reduce la posibilidad de que los alelos recesivos dañinos terminen como pares en el mismo organismo. La mayoría de las especies de angiospermas dependen de polinizadores como los insectos y aves y murciélagos. El filo Endófita contiene aproximadamente 250.000 especies vivas identificadas. Las angiospermas poseen semillas y tubos polínicos que facilitan la supervivencia y la reproducción en tierra. Las testas protegen el embrión en desarrollo de la desecación, mientras que los tubos polínicos permiten que la fecundación se produzca en ausencia de agua dulce necesaria para un espermatozoide flagelado. Las angiospermas también atraen a un mayor abanico de polinizadores gracias a los brillantes colores y atrayentes formas y aromas de muchas flores. En las plantas vasculares, la mayoría de las estructuras producto de esporas han evolucionado como hojas modificadas, denominadas esporófilos. Los esporófilos evolucionaron por primera vez en las plantas vasculares sin semillas. Según la especie
de angiosperma, una flor puede carecer de uno o más de los 4 tipos de hojas modificadas, estambres, carpelos, sépalos y pétalos. Sin embargo, todas las flores poseen al menos un tipo de esporófilo, estambres o carpelos. Las angiospermas aparecen por primera vez en el registro fósil de principios del período Cretácico, hace unos 142 millones de años. Algunos rasgos de las angiospermas aparecen en fósiles que alcanzan los 200 millones de años de edad, y los datos de las secuencias de ARN y ADN sugieren que el linaje que dio origen a las plantas con flores pudo haber estado separado de otras plantas con semillas durante al menos 280 millones de años. El filo Anthophyta se ha dividido en dos clases principales, monocotiledóneas y dicotiledóneas. Las especies en las que el embrión posee un cotiledón se han clasificado como monocotiledóneas, mientras que las que poseen embriones con dos cotiledones se denominan. Las angiospermas basales se componen de varias familias de hierbas y arbustos leñosos. Las magnólidas presentan rasgos primitivos como la disposición en espiral de las partes de la flor, la presencia frecuente de numerosos estambres con filamentos y anteras vagamente diferenciados, múltiples carpelos y granos de polen con una única abertura. Las magnólidas fabrican aceites étereos, los cuales son responsables del aroma de la nuez moscada y de las hojas de laurel. La gran mayoría de las angiospermas poseen embriones con dos cotiledóneas y su grupo mayor se conoce como eudicotiledóneas. El período Cretácico comenzó hace 144 millones de años y terminó hace 65 millones de años. Las angiospermas no aparecen en gran cantidad en el registro fósil hasta los últimos 30 millones de años de dicho periodo. En términos evolutivos, el origen y la expansión del angiosperma puede describirse como algo repentino. No sabemos exactamente dónde se originaron las primeras angiospermas o por qué motivo exacto se adaptaban mejor a muchos medios. Las angiospermas son un grupo monofilético de plantas de gran éxito. Los datos moleculares recientes indican que el filo consta de al menos 4 grupos principales: angiospermas basales, magnólidas, monocotiledóneas y eudicotiledóneas. Las eudicotiledóneas se dividen a su vez en eudicotiledóneas basales y en el resto de las eudicotiledóneas. Las familias se suelen clasificar según las estructuras de las flores, frutos, hojas y tallos. Las familias de plantas con flores se distinguen por un conjunto de caracteres. Las mayores familias de angiospermas, además de reflejar la amplia diversidad dentro del filo, la familia de las gramíneas contiene cerca de 10.000 especies de monocotiledóneas, en las que se incluyen casi todos los cereales, plantas, productos de grano, lo que le convierte en la familia más importante como fuente de alimento para el ser humano. La mayoría de las especies de gramíneas poseen flores bisexuales. La familia de las orquídeas son monocotiledóneas que forman la mayor familia de las plantas con flores. Son plantas herbáceas, muchas de las cuales son epífitas. El número de especies varía entre 20 y 38.000. La mayoría de las flores de orquídeas poseen simetría bilateral y 3 o menos de cada tipo de hoja modificada. La familia del girasol es la mayor familia de eudicotiledóneas y la segunda mayor del reino vegetal, con más de 23.000 especies de herbáceas, arbustos y árboles. Las moscas
posas y abejas se sientan atraídas por la fluorescencia de varias especies de la familia. La familia de leguminosas es la tercera más grande en el reino vegetal y contiene más de 18.860 especies. Las cucurbitáceas o familias de la calabaza es un grupo de eudicotiledóneas que contiene más de 800 especies de hierbas y trepadoras. Las salicáceas o la familia del sauce es un grupo de eudicotiledóneas compuesta básicamente por árboles y arbustos como el sauce, el chopo y el álamo. Lemancea o familia de lentejas comprende las plantas con flores más pequeñas.